sé si se escucha ya, sí. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro que por el aforo veo que ha despertado bastante interés. Y lo primero y antes de nada, pues agradecer a la organización la invitación para moderar esta mesa redonda, o al menos intentarlo, que lleva por título Innovación y tecnología aplicada para la mejora de la gestión y conservación sostenible de la red viaria. Toda una declaración de intenciones, ¿no? La red viaria es mucho más que un conjunto de carreteras, ¿no? Como decía en la apertura John Larrea, pues aparato circulatorio, o mismo Carlos Alzaga, cadena de valor, ¿no? Es un activo estratégico para la movilidad de las personas, la competitividad de la industria y para el transporte de mercancías, que casi siempre se olvida en invitar en estas fiestas, pero luego acaba pagando las copas vía Euroviñeta, aunque creo que eso tocará luego en otra mesa, así que no vamos a hacer spoiler. Hoy lo que nos toca aquí ahora es hablar mucho más de la ingeniería. Toca hablar de cómo la innovación y la tecnología pueden ayudar a gestionar y conservar la red de carreteras de forma más eficiente, sostenible, conectada y, sobre todo, y lo principal, segura. A lo largo de la jornada hablaremos de herramientas, algoritmos, inteligencia artificial, pero también de casos reales, ¿no? Proyectos que ya están transformando la forma de mantener y monitorizar y gestionar las infraestructuras, y así también los retos que quedan por delante y por resolver. Para ello contamos con un panel de primer nivel, ¿no? Expertos, ¿no? Voy a presentaros de mi más derecha aquí a la izquierda, Olatz Hacha, directora gerente de Interviac, Ivonne Arechalde, CEO de Asimov, Miquel Bravo, director de Menditech, Arturo Fuica, Transportes Chus, Iñaki Beltrán, gestor de proyectos de innovación de infraestructuras de Tecnalia. Yo creo que la pregunta de fondo, ¿no?, es pues, ver cómo la tecnología puede ayudar a una red más eficiente, sostenible y segura, y espero que con vuestras intervenciones y luego el debate posterior pues tengamos más cerca un poco la solución y podamos alcanzar este hito, ¿no? Sin más dilación, pues paso la palabra a Olatz Hacha, directora gerente de Interviac, que harán los ponentes, ¿no?, pues una breve exposición y luego ya nos metemos de lleno con el debate. Olatz, cuando quieras. Egunon. Antes de empezar a leer, prácticamente me gustaría decir que el diputado nos ha dejado sin contenido, por lo menos a mí. Si nos lo hubiera mostrado antes, igual hubiéramos preparado otra cosa, pero bueno, intentaremos salvar los muebles. Y una puntualización en cuanto a los expertos de la mesa, pues la verdad que quizás yo sea la menos experta en tecnología e innovación de esta mesa que nos ocupa, pero intentaré hacer lo que pueda, y tengo a mi responsable de innovación ahí por si tengo que recurrir al comodín del público, ¿vale? Dicho esto, es que ricasco por la invitación. Es un placer participar en esta jornada, sobre todo porque podemos compartir la visión que Interviac tiene sobre cómo la innovación y la tecnología están transformando la gestión de nuestras infraestructuras viarias. Creo que ha quedado claro, y por si acaso alguien no lo conoce, Interviac es una empresa pública foral, una sociedad, un medio propio de la Diputación Foral de Vizcaya, y además de participar de la construcción de grandes infraestructuras, por encargo se ocupa de la gestión de las infraestructuras de peaje del territorio de Vizcaya, ¿vale?, como son la P8, la variante sur metropolitana, los túneles de Archanda, y a partir del próximo noviembre del 26 se incorporará también a su gestión la AP68. Todo esto suma poco más de 70 kilómetros, ¿vale? Me parece que es muy importante, pero la verdad que somos un territorio bastante pequeño. Decía que nos ocupábamos de la gestión, y gestionar, además de todo lo que ha explicado Carlos Alzaga en su intervención, es un término muy utilizado, seguramente muy amplio y ambiguo en ocasiones, pero en Interviac desde luego tenemos claro que nuestro compromiso es, en el ámbito de nuestras competencias, contribuir a garantizar una movilidad segura, eficiente y sostenible, que son las tres palabras que se están repitiendo recurrentemente: movilidad segura, eficiente y sostenible. La movilidad, entendida como un derecho y una necesidad, no puede concebirse sin infraestructuras, obviamente, viarias, que lo soporten. Estas infraestructuras no solamente son elementos físicos, no nos ceñimos a estructuras de hormigón o aglomerado, sino que, como explicaban tanto Carlos como John en sus intervenciones, lo que dotan es al territorio de una cohesión y de una competitividad económica y, por tanto, calidad de vida.
me gustaría subrayar tres palabras, tres conceptos básicamente fundamentales en este contexto, que son el valor. Primero es el valor de nuestras infraestructuras. Se miden por su capacidad de conectar las personas, los territorios y, por tanto, las oportunidades. Segundo concepto importante es la importancia. Estas infraestructuras son esenciales para el funcionamiento diario de la sociedad y de todo el tejido productivo. Al igual que las arterias lo son para el funcionamiento del cuerpo, siguiendo el símil, pues las infraestructuras viarias lo son para el funcionamiento del tejido y la sociedad. Y por último, la vocación de servicio que prestan es incuestionable. Queremos prestar un servicio fiable, seguro y que se vaya adaptando a las necesidades reales de los usuarios de las infraestructuras, que son los que hoy nos han convocado aquí, entre otros los transportistas. En este sentido, la inversión en infraestructura, tanto en las nuevas como las inversiones en conservación y mantenimiento, deben entenderse como una inversión sostenible e innovadora, que son precisamente los dos términos que se emplean en el título de la mesa que nos ocupa. Tenemos que alejarnos de esa figura exclusivamente ligada a la construcción, que es cuando se entiende la infraestructura como simplemente una construcción. No tan simplemente, pero no basta con construir, sino que además hay que conservar y operar y adaptarnos. No solamente con criterios técnicos y medioambientales, sino también sociales. Los contratos de conservación y explotación que gestionamos desde Interviac integran tanto tecnología como especialización, experiencia y colaboración público-privada. Esto tan importante que nos permite mantener la red en condiciones óptimas, anticipándonos a retos que plantea la movilidad actual. Detrás de cada infraestructura, aparte de hormigón, acero y aglomerado, pues hay tecnología, información y datos, muchísimos datos, al servicio del usuario. Ese es el objetivo. Nuestra red ya se encuentra digitalizada. Tenemos sensores distribuidos por toda la infraestructura. Cuando hablo de nuestra red siempre me estoy refiriendo a la Interviac. Ojo, cuidado, no voy a pisarle el discurso a Felipe, mi compañero, que intervendrá en la mesa posterior. Balizas medioambientales, sistemas y subsistemas de control, tanto de seguridad como en los túneles, sistemas de cobro, de free flow e incluso pequeños proyectos de inteligencia artificial. Actualmente en Interviac ya contamos con un gemelo digital que está todavía en un proceso de maduración, pero la infraestructura está digitalizada. Tenemos un gemelo digital, podríamos mostrarlo más adelante en otra ocasión si cabe, que nos permite simular, planificar, mantener y adaptar cada elemento de la red con trazabilidad y precisión. Y sobre todo lo más importante es que nos va a permitir tomar decisiones y anticiparnos a las decisiones que tomamos que tomar, mejorando la resiliencia y la seguridad, por supuesto, de la red. Todo esto con vocación de apertura. Y aquí es donde Interviac quizás puede contribuir poniendo a disposición del ecosistema de innovación que me acompaña en esta mesa y que está distribuido por Vizcaya. Ponemos a disposición nuestra infraestructura como espacio demostrativo. Tenemos numerosos ejemplos que luego os puedo enumerar, pero el transporte, la movilidad, el medio ambiente y la construcción requieren de un espacio donde poder testar y validar las soluciones tecnológicas que se están llevando y desarrollando en sus correspondientes laboratorios. En definitiva, en Interviac somos algo más que ingenieros que proyectan y construyen y gestionan contratos, sino que además contribuyen a la evolución tecnológica para que el servicio que prestemos a nuestros usuarios sea el óptimo. Podría incluir, antes de finalizar, pues algunos ejemplos, por lo menos algunas colaboraciones que tenemos con estos compañeros que tengo en la mesa. Por ejemplo, no me quiero anticipar, no hago spoiler, pero Asimov hemos implementado de su mano unos sistemas de revisión automática de señalización en fases de obra. También con Menditech tenemos, mediante fibra óptica, unos sistemas instalados para pesaje dinámico y análisis del desgaste del firme. Igualmente, Tecnalia está colaborando con el Departamento de Infraestructuras, al que somos adscritos, el Vizcaya Connected Corridor, y otras iniciativas que también ha llevado a cabo Interviac, pero que si queréis podemos hablar en otro momento, o no sé si ya voy mal de tiempo, espero que sí. Sí, bien. Perfecto. Lo dejamos para el debate. Vale, eskerrik asko. Lo dejamos para el debate si quieres, Rach.
Vamos ahora con Ibon Arechalde, CEO de Asimov, que imagino que también pues seguirá un poco en esta línea, ¿no? Dentro de lo que es ese ecosistema de innovación, ¿no? Ver un poquito qué soluciones. Sí, sí. Bueno, en Asimov nacimos en 2016 y comenzamos los desarrollos a lo largo del 17, aunque bueno, pues, desarrollos costosos, porque lo que desarrollamos es lo que llamamos el inspector autónomo de carreteras, que al final pretende ser una solución que ayude a los gestores de los distintos tipos de carreteras, también en las calles, también en las ciudades. Les ayuda a esos gestores o a las empresas que están realizando el mantenimiento, la conservación o la inspección de las carreteras, les ayude a obtener información ágil y fresca, porque al final, bueno, pues transformamos cualquier vehículo con un par de dispositivos pequeños, lo transformamos en un inspector y nos permite hacer pues eso, ese control del estado en el que se encuentran pues las señales de tráfico, las marcas viales, las barreras de protección, los sistemas de iluminación, el estado del pavimento. Y bueno, pues con el objetivo de tener más datos, porque aunque hay muchos, como ha dicho Lach, pero el hecho de querer implementar gemelos digitales también implica el que los chequeos se tengan que hacer de forma relativamente frecuente para ir viendo cómo evoluciona tu carretera, ¿no? Y que no estés esperando, bueno, y que puedas ir haciendo esas labores preventivas que pueden hacer que bueno, que las carreteras se deterioren más lentamente o que se detecten con más rapidez pues ciertos incidentes que pueda haber en señalización, en barreras y demás. Nuestro objetivo es triple. Por una parte, estamos enfocados desde que nacimos a ayudar a las empresas de mantenimiento, es decir, a que el mantenimiento sea más eficiente. Por otra parte, desde hace 2 años, y sobre todo a raíz de un análisis que hicimos el año pasado en un accidente ciclista y que por la conversación previa he visto que ha quedado ahí en el recuerdo para los que lo vieron, el accidente que hubo en la Ichulia de 2024, pues ahí vimos que con los datos geométricos añadidos a todos los datos que obtenemos de los activos, pues podíamos hacer unos análisis de seguridad vial bastante interesantes desde el punto de vista de la infraestructura. Y bueno, pues ahora mismo estamos en el desarrollo de ciertas herramientas con distintas entidades públicas para poder llegar a determinar dónde hay potenciales puntos negros. Puntos negros que no lo son todavía porque no se han producido accidentes, pero que si ahí se produjera un accidente pues podría ser un lugar especialmente grave. Ese es el segundo objetivo, muy enfocado a seguridad vial. Y luego hay uno tercero, que cuando lo decíamos en 2016 parecía un poco de broma, que era el ayudar a la adopción de los vehículos autónomos. Hoy en día todavía seguimos viendo lo que es el vehículo autónomo 100% bastante lejano, pero en cambio yo creo que todos ya tenemos, o la mayoría de los que estáis aquí seguro que utilizáis algún vehículo que sí que tiene sistemas de ayuda a la conducción, ¿no? Y con sistemas bastante sencillos aparentemente, como es el seguimiento del carril o la precaución de la distancia con el coche anterior o algún sistema de detección de cierta señalización, ¿no? Estos vehículos hemos hecho algunos proyectos pues, con Mercedes, con Renault, con distintas entidades y al final en todos los casos la conclusión es bastante similar, que es que estos sistemas que van embarcados en esos vehículos todavía dependen totalmente de una buena infraestructura, ¿no? Y hay cosas como que las líneas estén bien pintadas o que las señales se vean bien, que son cosas básicas que es lo que hace la diferencia entre que ese sistema esté funcionando correctamente o no esté funcionando correctamente, ¿no? Eso ha llevado ya a tomar ciertas decisiones a algunas administraciones públicas que, por ejemplo, en las salidas de autovías pues pintan la línea discontinua, la empiezan a pintar antes para que el vehículo no se esté saliendo, ¿no? Y o sea, son decisiones sencillas, pero que están ayudando a que esos sistemas que se implementan en los vehículos sean más seguros. Entonces, bueno, ese es un poco nuestro enfoque. A día de hoy estamos trabajando en 15 países. La realidad es que, bueno, donde a mí más ilusión me hace trabajar es aquí. Somos de Bilbao y el objetivo era, sobre todo, pues ayudar a las administraciones de aquí a evolucionar, y hay casos de uso, pues como le ha explicado Lach, de monitorización de zonas de obras, que es muy interesante porque en las zonas de obras se producen más accidentes de lo normal y siempre está bien el tener bien controlado que se están siguiendo los procedimientos de señalización. También he visto por ahí antes a José Luis, porque en el puerto de Bilbao también hemos hecho
un piloto con una implementación que combina nuestra visión artificial con LIDAR. Al final, bueno, hay varias tecnologías que además pueden ser complementarias entre sí y que pueden ayudar a mejorar las infraestructuras y, por lo tanto, el transporte. Y, bueno, luego ya hablaremos de otras cosas. Perfecto. Veo que el tema de los vehículos autónomos, que hace unos cuantos años se veía más cerca, ahora parece que está más lejano. Pero bueno. Miquel Bravo, director de Meditech, también cuando quieras. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Comentar que tuve hace un par de semanas la oportunidad de montarme en un coche autónomo en China y realmente es una experiencia, ¿eh? Os aconsejo poder vivirla y sobre todo en China porque el tráfico es todo un reto. Nosotros somos una empresa de base tecnológica basada en la investigación nacida de la Universidad Pública de Navarra. Bueno, a mí también, yo como euskaldun, soy de Deva, pues me hace mucha ilusión estar hoy aquí en el Colegio de Ingenieros de Bilbao, ¿no? Entonces, ¿qué conlleva llevar una tecnología de un laboratorio a lo que sería la carretera en este caso, ¿no? Entonces, es verdad que actualmente se está impulsando mucho lo que sería la transferencia del conocimiento del entorno académico a lo que serían las aplicaciones reales, a la sociedad, pero hace falta de una motivación institucional y de los gestores, ¿no? Que se habla hoy mucho, para poder realizar esos living labs en los cuales nosotros podamos poner realmente en práctica y sacar del laboratorio la tecnología. Entonces, en este caso, de la mano de Interviac, también del Ayuntamiento de Pamplona, también de Neitec, tenemos la posibilidad de llevar nuestra tecnología de sensores de fibra óptica a las calles. Y con eso comento, ¿no? La fibra óptica, que la conocemos para lo que serían las comunicaciones de casa, de Internet. Nosotros, pues ya desde hace unos 15, 17 años, estamos investigando cómo utilizar las propiedades de propagación de la luz en la fibra óptica para realizar medidas con esas características ópticas que hay, ¿no? Esa alta sensibilidad que nos da la luz, esa, capacidad de integración en múltiples sistemas. Y de ahí nace Menditech. Entonces, esta es una tecnología que no tiene más de 30, 40 años y claro, entendemos que es muy interesante y que tiene mucho que aportar a la sociedad. Entonces, nosotros intentamos poner esa y reducir esa barrera entre la investigación y lo que serían las aplicaciones reales, sobre todo en la monitorización de salud estructural, ¿no? Sí que tenemos clientes, pues aquí en Zamudio trabajamos con ITP Aero para monitorizar procesos de fabricación, pero también nos parece muy interesante lo que sería el control y el análisis de las infraestructuras viarias, sobre todo por el aspecto que hemos estado comentando de la seguridad. Entonces, tener un control sobre nuestras carreteras va a optimizar todo lo que sería la movilidad por la infraestructura, que ha mejorado muchísimo en las últimas décadas, pero que todavía se podría optimizar mucho más. Y nosotros creemos firmemente que los sensores de fibra óptica tienen un hueco en lo que sería esta monitorización. Y de ese modo hemos propuesto 3 desarrollos que están ahora de pruebas, como bien ha dicho Olat, en vías de Vizcaya, que es, por un lado, un sistema de pesado eficiente de alta sensibilidad para el pesaje dinámico, o sea, ahora mismo en la AP8 tenemos un sistema funcionando que es capaz de determinar el peso en movimiento a velocidades de propagación, voy a decir, del tráfico. Luego tenemos otro sistema que lo conectamos hace unas semanas en el centro de control de Iurreta, que es capaz de monitorizar de manera distribuida una fibra óptica de comunicaciones que no se usa, que se llaman las fibras oscuras,
¿Qué quiere decir de manera distribuida? Pues que igual en 10 kilómetros de fibra tenemos miles de puntos de medida de vibraciones a lo largo de esa fibra. Por lo tanto, podemos hacer un seguimiento distribuido del tráfico, de lo que está ocurriendo, podemos caracterizar qué tipo de vehículo es y esperamos que con los experimentos, gracias al contexto del Living Lab de Vizcaya, podamos llegar a determinar la degradación del asfalto y también el peso de esos vehículos usando una infraestructura que ya existe, ¿no? Comentaba Eduardo que es valorizar infraestructura existente que no se usa para otro tipo de aplicaciones. Con esto también decir que es importante, que nosotros somos muy expertos en cuestiones de fibra óptica, sensores, propagación. Entonces, lo que nos falta es esa interacción entre diferentes agentes dentro de los diferentes ecosistemas para que podamos llegar a esas soluciones que realmente tengan interés. Porque a mí se me puede ocurrir una idea en el laboratorio que no sirve para nada. Entonces, esas conversaciones con Interviax sobre cuáles son sus necesidades, puede que les podamos hacer un traje a medida con la tecnología. Entonces, bueno, no me voy a enrollar más, que Alfonso, si me disperso, échame el ancla. De momento vamos muy bien de tiempo, o sea que no hay ningún problema. Además es muy... Lo podemos ir comentando. Has apuntado además varias cosas interesantes, como lo del apoyo institucional y lo del tema de esa interlocución, ¿no?, entre los distintos ecosistemas, ¿no? Pero ahondaremos un poco más luego, si eso, en el debate y en el turno de preguntas. Doy paso ahora a Arturo Fuica, Transportes Chus, tampoco es del ecosistema de innovación, decía Bach. Es usuario de la vía, no sé si usuario o sufridor. No sé cómo... Buenos días a todos, soy Arturo. Hola, antes decías que de nivel de tecnología andabas mal, pero creo que andamos peor por aquí, somos más usuarios y paganinis al final que otra cosa. Por los que os estaba oyendo hablar, la verdad es que nosotros lo que hacemos es usar las vías, necesitamos de esta infraestructura que funcione, que realmente nos facilite el trabajo, porque al final nosotros somos los usuarios de todo lo que estáis haciendo vosotros. Y poco más, es que realmente estáis hablando de vehículos autónomos, no sé cuándo llegarán, es una opción realmente... Entiendo que aunque sea a largo plazo, antes hace unos años se veía como una preocupación dentro del sector por todo el empleo que iba a poder desaparecer, pero hoy por hoy, teniendo en cuenta la escasez de conductores, pues podría ser una solución, ¿no? Sí, que la tecnología de todas maneras también está muy metida en el transporte, tanto en los vehículos con las trazabilidades, con GPS, con ayudas, todas las ayudas también a la conducción están bien en todos los vehículos nuevos. Estamos hablando también de descarbonización. Los vehículos nuevos en estos momentos emiten menos CO2 que muchos de los coches que andan en las ciudades de últimos modelos, porque la tecnología en Euro 6 y todo esto es muy superior. Entonces, te decir que todos estamos abocados un poquito en esta tecnología de la innovación, y trasladarla a la vía pues es necesario. También se aportan muchos datos, el transporte aporta muchos datos a todos vosotros, sin embargo, porque todos los vehículos que se compran en estos momentos, todos están conectados GPS con alguien, todos los datos de movilidad, en estos momentos todos los teléfonos, hay muchísimos datos que se están transmitiendo a las redes y que vosotros sois los usuarios de esos datos, que al final no se revierten para nada en el propio usuario, a veces no lo vemos. Y sin más, yo casi soy aquí la oveja negra un poquito de toda la reunión, pero bueno. Luego andamos más un poquito en el debate sobre el tema que comentabas de los datos, ¿no? de qué se hacen los datos, porque además me gustaría luego abrir, pero bueno, luego abrimos en el debate y comentamos un poquito todos esos datos que se están consiguiendo, porque parece que hay datos para, hasta pesaje, hasta la distancia, hasta, bueno, de todo, ¿no? Iñaki Beltrán, cuando quieras, gestor de proyectos de innovación, lo he dicho antes, pero bueno, de infraestructuras de Tecnalia, cuando quieras. Kaixo, egunon.
Pues nada, el diputado que yo creo que me ha dado la charla, Yolas me ha pisado el chiste, así que, que me lo pisaba, así que... Y después los compañeros han dado ya, esto de ir el último es lo malo, ya han ido explicando toda la importancia y la necesidad de, pues, de todos los temas de innovación o la aplicación, incluso la oveja negra dando el contraste que es el necesario, ¿no? Porque al final, yo vengo del Centro Tecnológico Tecnalia. Sí que me he preparado un chiste mientras desde que ha terminado Lach, que Tecnalia es una fundación sin ánimo de lucro y sin ánimo de quiebra. Entonces, sí, perdón. Lo que tratamos de hacer en Tecnalia es recoger, o sea, transformar el conocimiento en bienestar para la sociedad y en crecimiento económico para las empresas. Entonces, tratamos de transferir y transformar el conocimiento que puede ser de investigación básica de las universidades hacia las empresas y la sociedad, ¿no? Entonces, creo que hemos ido hablando, que mucha gente conoce igual a Tecnalia, pero al final somos 1.500 personas, cada uno de su padre y su madre, con carreras distintas. Entonces, creo que el gran potencial de Tecnalia es que nos juntamos allí físicos, ingenieros químicos, ingenieros de caminos, ingenieros industriales. Entonces, tenemos una gran capacidad de hibridar conocimiento para dar respuesta cuando recogemos necesidades de las empresas, ¿no? Entonces, el ir transfiriendo. Entonces, dentro de ese mare magnum ecosistema de 1.500 personas, pues nos agrupamos en distintas unidades, y yo vengo de la parte de la parte de infraestructuras, el ecosistema construido, ¿no? Entonces, se ha comentado durante la charla que el sector del transporte, o sea, no es solo construir y olvidarse, o sea, se construye igual en 5 años y se mantiene durante 100. Entonces, dentro de nuestro equipo trabajamos en la parte desde el diseño de los materiales, en dar aporte al diseño de ingeniería, en la automatización de procesos, desarrollos de IA, un poco en función de cómo la sociedad o las empresas nos van transfiriendo problemas. O sea, además, el lema que tenemos ahora en Tecnalia es buscamos problemas, que no es muy bueno para ir por ahí por la noche, que nos dieron camisetas, ahí estoy haciendo un chiste, nos dieron camisetas como plan, en plan de esto se queda en casa de pijama porque igual me parten la cara por ahí. Entonces, el ir intentando dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Entonces, y una parte importante de lo que se ha comentado es, ante toda esa vida útil de la infraestructura, pues cómo esos planes de operación y mantenimiento pues se tienen que ir actualizando con las nuevas incorporaciones de innovación, ¿no? Y no sé, tenía preparado unos ejemplos de lo que hacemos en Tecnalia, pero yo creo que podemos... Abrimos el debate. Sí. Bueno, pues yo abriría con una pregunta un poquito general para todos, ¿no? No sé quién puede romper o empezar a contestar, ¿no? Ha quedado claro que la sensorización de carreteras y vehículos genera datos valiosos, ¿no? Pues, pero la pregunta del millón, ¿no? Y como comentaba también un poco Arturo, ¿no? Pues, ¿cómo se convierten esos datos en información útil para planificar y gestionar el tráfico? Porque, claro, yo por ejemplo puedo entrar en una tienda y enseguida me viene si me ha gustado esa tienda en el móvil, pero digo, pues eso no sé si es útil o no, pero en este caso concreto, pues no sé quién quiere un poco romper el hielo, si el ecosistema de innovación, Ivonne, Miquel, ¿no? Se generan muchos datos, pero ¿para qué? O cómo se convierten en información útil para que, pensando en el usuario, sobre todo en la jornada que nos ocupa, el transporte de mercancías por carretera, pues sea útil, ¿no? Porque al final todos quieren lo mismo, ¿no? Al final carreteras eficientes, seguras, conectadas, inteligentes. Sí, a ver, yo creo que estamos en un ecosistema complejo en el que hay muchos participantes distintos y en el que, por lo tanto, hay muchas entidades que generan datos de muchos tipos, ¿no? Porque estamos hablando de los datos, en mi caso, de la infraestructura, pero también tenemos los datos de todos los vehículos que van generando datos, y muchos de los cuales venden esos datos. O sea, tenemos fabricantes de automoción que venden paquetes de datos, pero tenemos también a la gente de telefonía que también vende los datos de movilidad de las personas. O sea, hay muchas entidades. Nosotros, desde hace ya años, insistimos, nosotros nos consideramos parte del sector de las carreteras, ¿no? Estamos en todas las asociaciones técnicas, en todos los, tanto a nivel nacional como internacional, la Federación Internacional de Carreteras y demás. Y nosotros sí que tenemos muy claro que este sector nuestro
requiere generar sus propios datos. O sea, no puede ser dependiente, como se planteaba hace 5 o 6 años, yo creo que hoy en día ya no, pero no puede ser dependiente de que otros, ajenos al sector, generen los datos suficientes para las decisiones que uno en el sector quiere tomar. O sea, no podemos esperar a que los de telecomunicaciones generen datos suficientes o que los propios vehículos generen datos suficientes, porque luego nos encontramos con situaciones como la que ha pasado con los vehículos, que es que los vehículos generan los datos que son necesarios para ellos. Entonces, ningún vehículo está obteniendo datos de las barreras de protección, porque aunque pasan por la vía y son usuarios de la vía, las barreras de protección les dan igual. El vehículo lo que obtiene es datos de la señalización, de cierta parte de la señalización, como los límites de velocidad, como los stops o los cedas el paso, no de otras señalizaciones, y también toman ciertos datos de las líneas de carril o de algunas marcas viales, pero tampoco de todas. A lo que voy con esto es que nosotros sí que hicimos una apuesta en su día de que este sector necesita sus propios datos y necesita su propia inteligencia artificial, y lo cual requiere que en la concepción, en el diseño de esos datos participen las entidades que realmente van a ser la explotadora de esos datos, porque hace falta que esos datos sean los que ellos necesitan. Y por eso es por lo que pues llevamos tiempo involucrados en ese tipo de asociaciones y en múltiples conversaciones con todas las entidades, porque al final pasa una cosa, que es que la necesidad es muy parecida aquí que en cualquier país del mundo. O sea, cuando he dicho que hemos ido a 15 países, casi todos son países con pequeños pilotos, no grandes despliegues. Ahora hemos ganado la primera licitación en Lituania, pero en general son pequeños pilotos. Pero las necesidades en la carretera son muy parecidas. O sea, todo el mundo necesita una carretera bien pintada, bien señalizada, que tenga los avisos con paneles de señalización variable de tal forma. O sea, las necesidades son parecidas, pero lo importante es que sea información obtenida del sector. Entonces, yo por eso, a veces cuando se dice que ya hay muchos datos, ya, pero son de suficiente calidad, porque lo que hace falta es que sean de la calidad que uno necesita. Yo simplemente quería añadir lo que acaba de comentar, que también es la accesibilidad de esos datos, porque las empresas de telecomunicación o las empresas de vehículos generan esos datos, pero luego los venden. O sea, que cuando quieres utilizar esos datos desde el punto de vista de la gestión y de la operación, pues Untervía con el resto de empresas que las quieren utilizar y aplicar tienen que pagar el canon. Se han generado sobre mi carretera y yo no tengo acceso, y, o sea, igual te estoy pisando, ¿eh? En plan es el problema que nos hemos enfrentado con otras empresas que son concesionarias o que son explotadoras, de que se han generado sobre mi infraestructura y yo tengo que pagar dinero para poderlo utilizar. Y luego aplicarle la inteligencia artificial pues para hacer esa maduración del dato para que yo me pueda servir. Y a la pregunta que has realizado, ¿para qué quiero el dato o cómo puedo usar el dato? Es en plan de, se ha comentado, el tiempo es dinero, ¿no? El tiempo en carretera es dinero, es fiabilidad, es imagen de la empresa. Entonces, con toda esa gestión con esos datos que se pueden generar dentro de la infraestructura, lo que se puede llegar a hacer es predecir los comportamientos del tráfico. Se puede utilizar para predecir los entornos, los cambios en la meteorología con la predicción. Se puede combinar con el estado de las estructuras y entonces puedes predecir lo que puede pasar con X horas o X días de adelanto. Entonces puedes adaptarte y tomar medidas. Entonces, que son efectivas para controlar el tráfico y la seguridad de los usuarios. Un poco por la aplicación. Bueno, por alusión, y bueno, porque es lo más lógico, yo decía al principio que efectivamente disponemos actualmente de cientos, miles, millones de datos, porque tenemos la infraestructura tan sumamente sensorizada, con balizas de todo tipo, medioambientales, de emisiones, datos sobre usuarios, o sea, multitud de datos de tráfico, del estado de la infraestructura. O sea, hay muchísimos de auscultación de taludes, de innumerables datos. Y nosotros recientemente en Intervía hemos abierto una oficina, hemos puesto en marcha la oficina del dato. Estamos dando los primeros pasitos, porque bueno, es un mundo por explorar. Primero tenemos que analizar, como decías, la calidad del dato, porque efectivamente tenemos multitud de datos, pero hay que ver qué calidad tienen, porque si no pueden no servirnos para nada. Está la protección del dato, está la oficina de gobernanza del dato, está toda la normativa o legislación que
que le dé paraguas a todo este dato, ¿vale? Hay un mundo por explorar que estamos empezando a dar los primeros pasos, pero siempre con el objetivo final de lo que decías, Iñaki, que el transportista no es la oveja negra ni mucho menos, sino es el objetivo. O sea, si no hubiera transportistas, los demás no hacemos nada aquí, o sea, estamos de sobra, ¿vale? Tiene que haber usuarios, en este caso transportistas o usuarios de otras condiciones, pero en el caso que nos ocupaba hay transportistas, y todo eso tiene que revertir en poder predecir, planificar y gestionar con todos los datos que tenemos. Nos tienen que ayudar a tomar decisiones, o sea, casi programadas. O sea, tenemos que anticiparnos a cualquier cosa que va a suceder en base a la climatología, al estado de la calzada, al número de usuarios, al día de la semana, al año, a la polución, con todo eso, a la tipología, el perfil de usuarios que utiliza este punto, este otro, no sé, o sea, tenemos que llegar a ese punto y no está tan lejos, ¿vale? Yo creo que seguramente el vehículo autónomo lo estará, pero el vehículo conectado ya está aquí y todos esos datos forman parte, o sea, tienen que revertir precisamente al vehículo para ayudar, para que a nosotros nos ayude a tomar decisiones y para que el vehículo, en base a esas decisiones, optimice sus recorridos, sea más eficiente y más sostenible, claro, porque esto se trata de que sostengamos las infraestructuras en el tiempo. Tenemos que hacerlas con vocación de perdurar. Si las hacemos para 10 años, mal vamos. ¿Y esos datos os están llegando a los usuarios? Una cosita, hablamos de la ley de protección de datos y ahora mismo me estoy quedando un poco, ¿dónde está esa ley de protección de datos del usuario? Porque al final todos los datos se cogen de los usuarios, pero los usuarios no tienen acceso a ninguno de esos datos y encima, por lo que estoy viendo, se venden, se compran. Nosotros somos grandes, el transporte es gran generador de datos. Pero encima que generamos esos datos, tanto en todos los sensores de las vías que estáis comentando que hay, que a veces son para beneficio nuestro y otros para otras cosas, pero bueno, vamos a decir que para el beneficio de la vía. Los vehículos también tienen una serie de sensores que muchas veces los pagamos cuando compramos el vehículo y no sabemos que los llevamos, hasta que nos dice la marca, no, si es que has hecho esto, o sea, saber toda la trazabilidad de todo el recorrido que hacen los vehículos, y todos esos datos la marca luego los vende, sin nuestro consentimiento. Es más, es que hemos comprado el vehículo, le hemos pagado ese sistema y no sabíamos ni que lo llevábamos, ni que estábamos facilitando datos a alguien. Y eso existe, no solamente en los camiones, también en los coches, en los utilitarios. Aparte de que estamos generando todos esos datos, de los cuales son mercantilizados por los que los obtienen, encima tenemos que pagar los peajes. Claro, es una manera de, al final, dirigir el tráfico, porque pongo peaje aquí, entonces obligo a los camiones, encima solo a los camiones. Entonces, las vías son para todos los usuarios, pero las tenemos que pagar entre todos, no solamente el sector del transporte tiene que pagar estas vías. No sé. Sí, no, interesante. Nos pasa que eso yo creo que ya va a ser de tema de la otra mesa, pero pero sí que es verdad que se ha puesto antes sobre la mesa, no sé si ha sido Lach, dentro de las iniciativas, el Bizkaia Connect Corridor, y hay temas con colaboración con el puerto de Bilbao para facilitar un poquito pues todo el tráfico, ¿no? Y evitar esos cuellos de botella y ser todo más eficiente, seguro, es tan manido que se dice ahora, ¿no? No sé cuál es el nivel, la verdad es que no sé cuál es el nivel de respuesta de los transportistas, pero sí que me llegan en datos o gente que habla de que hay reticencias precisamente a eso, ¿no? A facilitar esos datos por desconocimiento de qué se va a hacer con ellos. Y porque, bueno, al final la información es poder, me decía, sí, un poquito el tema, ¿no? Entonces, no sé si habría alguna manera, y esto ya para Arturo y para el resto, de generar esa confianza para generar datos, porque al final yo creo que si no hay esa conexión entre los gestores y los usuarios, al final no vamos a conseguir nada. Entonces, no sé qué necesitaríais por parte de los usuarios para que genere confianza a la hora de dar esos datos y por la otra parte que podréis transmitir en esa confianza, ¿no? A la hora de que puedan facilitar los datos. Bueno, yo la verdad que no creo que sea la más apropiada para hablar del Bizkaia Connected Corridor, porque no sé si Felipe quieres hacer alguna observación. O sea, no lo conozco en detalle, ¿vale? O sea que
En cuanto a la confianza, yo creo que me vais a permitir, pero todos tenemos uno de estos en el bolsillo y confiamos plenamente. O sea, este es el arma más peligrosa, creo que tenemos, y no que facilitemos datos al gestor de la infraestructura, pienso. Y en cuanto a comercializar los datos, bueno, obviamente Intervía, aquí mucho menos el Departamento de Infraestructuras, no es una sociedad mercantil con ánimo de lucro y desde luego los datos no se venden a nadie. Pues por seguir un poco contigo, Arturo, ¿teméis el sector, o vosotros, los transportistas, teméis que la digitalización incremente los costes o que puede ser realmente una oportunidad para optimizar las rutas y los tiempos? A ver, la tecnología está aquí para evidentemente, es un bien del que podemos hacer uso todos, y hay que usarla. Muchas veces el fallo es que no estamos usando realmente lo que esa tecnología nos puede facilitar. Y más es lo que opino, vamos, la tecnología para mí es primordial. Tanto los vehículos están trazabilizados, en este momento puedes saber dónde está cada vehículo, qué lleva, qué no lleva, el peso, todo lo puedes tener en la oficina en tiempo real. Eso antiguamente era impensable. En resolución hay un accidente, la manera de gestionar y todo es mucho más rápida, mucho más ágil. La tecnología nos facilita el trabajo siempre y cuando las podamos usar bien. Lo único que estamos, un poco lo que has comentado, es de los datos. Los datos, todo el mundo dice que está a disposición los datos. ¿En dónde están? Porque muchas veces es eso. Y luego dicen que no se venden, pero hay gente que los compra. Entonces, no entiendo mucho. Sin más. Bueno, luego hay otro La dato. tecnología para mí es buena y tiene que seguir avanzando y tiene que funcionar, y las facilidades. Yo creo que faltan carteles igual en las carreteras para que los avisos sean más rápidos, más ágiles en la cartelería de las vías. Eso sí facilitaría. Si hay un accidente que se acaba de producir, es que nos lo da el GUACE. Te dice dónde está el accidente, dónde está el coche parado, dónde no sé qué. Claro, pero todo el mundo no lleva una aplicación móvil en el vehículo. Pero eso, no sé, las cartelerías tendrían que ser más ágiles, dando más información al usuario. Eso sí facilitaría mucho para desvíos. Oye, hay un accidente a 1 kilómetro, pues ya te desvías antes. Alfonso, Sí. Disculpad, es que lo tendría que haber contado un poco antes, igual contextualizando y un poco más académico lo que es la cadena del dato, como nosotros la entendemos, es que tú al principio tienes sensores, tienes infraestructuras monitorizadas que lo que hacen es una transducción, pues, de vibraciones a una señal eléctrica, de formaciones a una señal eléctrica. Entonces tenemos ya de lo que sería el evento una señal. De la señal se hace un procesado y se obtiene el dato que realmente queremos, que es, hay una vibración, pero es un eje de un vehículo, ¿no? De ese dato, que ya se pueden almacenar, hay que sacar la información que nos interesa de lo que es la cadena de dato a información, es cómo procesas esos datos para obtener algo que puedas mostrar en esa cartelería, ¿no? Pues va muy deprisa, o hay un accidente más adelante. Y luego, después de eso, que está relacionado, está la aplicación, ¿no? De esa información se pueden realizar aplicaciones. Entonces, en cada uno de esos pasos hay diferentes agentes. Entonces, lo que ha ocurrido es que el desarrollo tecnológico ha ido bastante más rápido, que ahora mismo lo que estamos haciendo es intentar pues ponernos en fase todos estos agentes para realizar toda esta cadena de una manera más eficiente y que llegue de un mejor modo. Entonces, esa integración de los datos, esa integración de la información en diferentes plataformas, ¿no? Es ahora mismo lo que es el reto, ¿no? Pues, por ejemplo, Intervía, que está planeando integrar todos esos datos, toda esa información en una plataforma que está en lo que sería el gemelo digital. Que también, por comentar, un gemelo digital no deja de ser como una copia de nosotros mismos
formateada, o sea que no tiene sentimiento, no tiene nada, donde podemos probar. Entonces coges y dices, Miquel formateado, te voy a inyectar este medicamento a ver si te funciona bien. Entonces, un gemelo digital lo que va a permitir a Interviac, por ejemplo, es decir, vamos a investigar qué ocurre si hay una nevada, Entonces, todo eso todavía falta algo de tiempo. Esto ha sido un boom, por lo tanto, sí que debemos de confiar en que el trabajo que se está realizando y de consolidación de todos esos agentes está ocurriendo. Sí que es cierto que yo en los camiones me consta que hay un montón de datos de consumos, de desgastes y que realmente os los podían dejar porque os beneficiaría el mantenimiento, pero también es cuestión de negocio de los fabricantes que dicen, bueno, hacen negocio y dicen, si quieres te compras otro. Es un poco injusto. No, pero es que llegas al punto de que no sabes ni que lo has pagado y que los sedes y que te están usando esos datos para otras cosas. Al final, pues con el tiempo nos estamos dando cuenta. Es eso, que estamos facilitando muchísimos datos a los cuales no tenemos acceso y encima los estamos pagando. Claro, entonces aquí hay que identificar quién es quién dentro de esta cadena para también coger e intentar organizar entre ellos para conseguir la optimización, ¿no?, de ese uso de información y que no termine siendo un mareo de datos que terminan costando mucho dinero y no siendo útiles, ¿no? No, es que muchas veces encima se piden datos que generan mucho trabajo para darlos y cuando resulta que es que tienes sistemas que los facilitan, que ya los estás facilitando, o sea, emisiones CO2, todo. Claro. O sea que luego también es verdad que en la intervención tuya, Miquel, hablabas dentro de lo de la sensorización de datos, hablabas de velocidades, hablabas de pesos, y imagino que más de uno habrá pensado y dice, voy más rápido de lo que debería, exceso de carga, sin la ITV. Pero eso es pensamiento pecador. Entonces, si estamos pensando en que la tecnología, sector, igual. Sí, que la tecnología te va a ir mal, es porque ya tienes pensamiento pecador. Entonces, el caso es que esa monitorización por lo que está es hacia la seguridad, ¿no? Sí que evidentemente pues todo el mundo conoce ese radar puesto a mala baba en un sitio que tal pero en general... El sentimiento pecador tiene desde el momento que compras un vehículo que puede circular a 180 cuando sabes que no puedes andar a más de 120. Sí, no, pecadores somos todos. Es un sistema de recaudación, porque ahora mismo con toda la tecnología que tenemos podemos limitar a los vehículos, que es que a nivel de velocidad no haría falta ni tocar acelerador ni freno, porque te podría llevar todo el rato la velocidad que marca la vía. ¿Y por qué no se hace? No, porque hay que poner radar para... No lo sé. Y además podríamos adaptar esas velocidades a la velocidad real, o sea, a la velocidad idónea que se podría circular por la vía, porque muchas veces las velocidades reales de las vías y algunas normas de ciertas vías están hechas con un exceso de protección que limitan más de lo que deben. Si tendríamos ese vehículo autónomo, ese sistema, podrían funcionar en todos los vehículos, yo creo que se podrían adecuar mucho mejor las vías. Yo creo que es la tendencia, al final es la tendencia. Ahora mismo nos están permitiendo sacar a esos pecadores que llevamos dentro, para que nos quiten. Pero pues hay carreteras que aquí en Bilbao hay todo lo que sería la circunvalación, no sé cómo se llama, pero esta de 80 que hay mucho radar, pero es que es peligrosísima. Entonces yo creo que la gente por ahí, pues si le animan a ir más despacio, pues es mejor. Sí que igual en una recta en Valladolid, ahí que no pasa nada, y poner un radar a 50 en un momento, pues dices, joder, pues me estás yendo a pillar. No tengo. Solo un matiz. Las velocidades, las limitaciones de velocidad de las carreteras no se ponen arbitrariamente ni a sentimiento. Quiero decir, hay una normativa detrás, ¿vale? Exigente, por cierto, e incluso a mí a veces me gustaría poner velocidades más altas, ¿vale? Y la normativa no me lo permite. Mis compañeros estarán de acuerdo. Y otro pequeño matiz, y es que la competencia del tráfico
no es del Departamento de Infraestructuras, ¿vale? El tráfico en sí, o sea, la circulación es de tráfico del Departamento de Gobierno Vasco, ¿vale? ¿Cómo se llama el departamento? Quiero decir que los radares no los gestionamos, ni siquiera los paneles de mensaje variable, ¿vale? Podemos gestionar el mensaje que se muestra, podemos trasladárselo a ellos para que lo muestren en el panel, pero no podemos manejar esos paneles, mucho menos los radares, ¿vale? Ojalá pudiéramos gestionar los paneles. Ojalá. Pues igual tenía que estar otro ponente aquí. Nosotros solo podemos gestionar los paneles que están vinculados a los túneles, nada más. Bueno, pues sería, estamos hablando de tecnología, de innovación, de mejora en las carreteras, pues sería, igual tanto organismos públicos tendrían que estar más conectados y facilitar más las cosas. Nosotros somos simplemente usuarios y, por ejemplo, en estos momentos desconocía el tema de eso, pero muchas carreteras en relación a las velocidades se han bajado las velocidades por accidentes. Pero es que cuando has pasado y has visto el accidente dices, ese no iba al límite de la velocidad de la carretera, iba muy superior. Y entonces se bajan los límites de las carreteras, pero no por un hecho, o sea, si vas al límite de la carretera no pasa nada. Lo que pasa es que si la carretera está a 100 y vas a 150, te pegas el leñazo, a 2 meses la carretera a 80. No, el problema no ha sido el 100, ha sido el 150 del que se metió el leñazo. No se cambian las velocidades por esa cuestión, por una cuestión Por aumento, puntual, bueno, puntual, por un accidente no, pero hay... Lo que pasa es que, claro, si hay un tramo de una carretera con una reincidencia en los accidentes, lógicamente tienes que tomar medidas. Puedes cambiar velocidades o puedes mejorar plataforma, y en eso es en lo que trabajamos. Hablando de accidentes, por decir un ejemplo... Sí, no, pero hay un poco... un poquito a todo, ¿no? Sí, no, un poco para contextualizar también. Un poco también para contextualizar, y como estás muy preocupado por lo que veo en los límites de velocidad... No, eso y también el límite de velocidad... Miquel también está muy preocupado en que por la solución sur de Bilbao se va muy despacio, a 80 por hora, también, y para los que aquí en esta sala habrá mucha gente que conozca que la capacidad de la carretera, de una carretera como la 8, la capacidad máxima o la intensidad máxima se consigue en el entorno de los 80 kilómetros por hora. Es decir, no es una cuestión de a qué velocidad podemos circular, sino qué respuesta funcional tiene nuestra carretera en función de nuestra velocidad. Si os acordáis, igual alguno de los que están en esta sala también se acuerda, yo cuando estudié el manual de capacidad, ya hace muchos años, había una curva para las autovías en la que la capacidad aumentaba hasta una velocidad cercana entre 80 y 90. Y luego entrabas en una zona de turbulencia donde ahí no sabías lo que iba a pasar. Si vas a más de 100, ya no sabías lo que iba a pasar. Entonces, la cuestión de la solución sur de Bilbao tiene que ver también con esa tensión funcional que tiene, que tienes que intentar llevar tu prestación al máximo. Y tu prestación al máximo se consigue a 80 kilómetros por hora. Entonces, que por cuestión de trazado puedas ir a 100, puedes ir, pero no es conveniente. La 8 está cerca de su capacidad durante 8 horas al día y no podemos permitir que en esas 8 horas haya 4 accidentes que te congestionen no solo la 8, sino todo el anillo metropolitano. Entonces, como ayer, por ejemplo. Entonces, esa cuestión de los límites de velocidad requiere de un análisis mucho más pausado, porque hay muchos factores que te empujan a colocar ciertos límites. Y luego, la cuestión de la vigilancia de los límites sí que tampoco es una cuestión que nos tengáis que achacar a nosotros. Eso, si hay un accidente porque alguien va a 150, la autoridad de tráfico es el que tiene que sancionar ese tipo de comportamientos. Nada más. Perdón, que igual me había expresado mal. Me parece, o igual yo te he entendido mal. No, el caso es que me parece lógico que ir a más de 80 en esta carretera me parece una locura. Con el tráfico que tiene y el trazado que tiene, lo que quería expresar era eso. Entonces, que me parece muy correcto la ubicación de los radares y del control de la velocidad en esta vía, porque es bastante... Yo cuando vengo... es estresante, que no es que quiera ir más rápido, querría ir más despacio. Y luego, por otro lado, era un ejemplo, es cuestión de poner ejemplos de casos. Claro, yo no soy ingeniero de caminos, entonces,
sí que lo que hay que ver es qué tal vamos a aglomerar todos esos datos para finalmente mejorar lo que sería la capacidad del usuario. Sí que también comentaría que todo esto está pensado en el usuario. Entonces, todas las políticas, todas las directrices con mayor o menor fortuna siempre están orientadas a mejorar lo que sería la seguridad y la comodidad de los conductores. Y es también lo que nosotros vemos, que siempre la vocación que hay por los políticos es de mejorar. No estáis trabajando todos los días para hacer las cosas mal. Entonces, sin duda alguna, yo diría que en Vizcaya, por lo que conozco y con los agentes que trabajamos, siempre esa vocación es de mejorar, de innovar, de intentar organizar y ordenar, en el caso de la monitorización, todos esos datos, toda esa información para realmente optimizar lo que sería la circulación de las carreteras. Porque antes comentaba Carlos, ¿no? Que aquí pasan vías muy importantes. Está la Europa 5, sobre todo en verano consigue unas capacidades de tráfico muy elevadas y evidentemente no se puede jugar con ese tipo de tráfico, ¿no? Y de movilidad. Bueno, no quería que el debate fuese sobre radares. No. Estaba hablando de la posibilidad de que con las innovaciones se puede saber la distinta velocidad a la que se va en distintos puntos de la carretera. No si están bien los radares o no. Y como usuario de la 8, pues me voy a callar, no es momento ahora de hablar. No creo que el ir a 80 o sea, poner la señal evite una mejor circulación, porque estamos sabiendo que hay accidentes día sí y día también, con lo cual... Y ahora no hay camiones en la 8. Y no hay camiones, o sea que algo... Pero bueno, sin más. Lo que sí quería preguntar también, se la voy a dirigir a Olach, no por nada, pero igual tendría que contestarle a alguien, ¿no? Pero preparando un poco la mesa me ha llamado la atención, ¿no? Se está hablando de la innovación y tecnología para la mejora del mantenimiento y la conservación de la red, y resulta que, bueno, pues todo eso se puede predecir, se sabe dónde se está mal, y los datos son que la Asociación Española de la Carretera asegura que el déficit acumulado de mantenimiento supera los 13.000 millones de euros. Luego podemos detectar dónde están mal las carreteras, pero si luego no se actúa, ¿no? Algo está fallando. Y luego ya, a colación de esto también, preguntar pues qué innovaciones tecnológicas podrían ayudar, evidentemente, a reducir ese déficit de mantenimiento sin tener que trasladar toda la carga al usuario, ¿no? Y más concretamente a los transportistas, porque claro, es verdad que usuarios somos todos, pero solo pagan los transportistas. No sé si es un marrón o... Otro más. Ese informe que comentas lo he visto así un poco diagonalmente. Es verdad que los datos que arroja son de la comunidad autónoma y, bueno, el déficit no sé si se está centrando solamente, no sé cómo lo calculan. Yo creo que Felipe sabe más de eso porque... Espera un segundo, perdona. Creo que se centra exclusivamente en el firme, ¿vale? Quería decir simplemente que la infraestructura es mucho más que el firme, ¿vale? Mucho más que el firme. Están los taludes, están las juntas de las estructuras, están los drenajes, pero bueno, dicho esto, no sé cómo han hecho el cálculo y es verdad que ahí se integran los datos de las 3 provincias de la comunidad autónoma, porque me parece que ponía que había que actuar urgentemente sobre, no sé, 700 kilómetros de la vía, teniendo en cuenta que Vizcaya hay 1.300, pues no sé, pero los que circuláis por aquí daría miedo ir por la carretera y a mí desde luego no me da mucho miedo de momento. Sí, bueno, el informe está ahí, pero bueno, yo creo que requiere por todas las partes un periodo de reflexión para entenderlo correctamente. Tanto la asociación que lo ha hecho como las administraciones que nos vemos comprometidas con ese informe. Nosotros hemos pedido aclaraciones desde este territorio
porque no entendemos muy bien la metodología. Creo que es una metodología adecuada, pero quizá adecuada no para el dato que se ha dado, sino para tener un primer inventario, un primer análisis del estado de un firme. Para llegar a las valoraciones que se hacen y a las catalogaciones de los deterioros que hay, creo que todavía, y aquí igual hay alguien más que sabe bastante más que yo sobre la metodología que se ha seguido, pero yo creo que todavía no está suficientemente madura para llegar a arrojar los resultados que ha arrojado. Y desde luego yo, y ahora hablo ya como usuario, no creo ni que el territorio histórico de Vizcaya ni los otros 2 territorios, sus firmes estén en el lugar comparado. Si hacemos un análisis comparativo con el resto de firmes del Estado, no creo que estén en el lugar que refleja ese informe, sin ninguna duda, vamos, sin ninguna duda. Y además, todos somos usuarios. Contadme a mí lo que ocurre cuando salimos de nuestra comunidad autónoma y queremos ir al sur. Creo que todos hemos pasado por autovías, autopistas, y creo que no hay color. No hay color. Y luego la otra parte de la pregunta, por parte del ecosistema de innovación, tecnología, ¿qué innovaciones podrían ayudar a reducir ese déficit sin que sea trasladar carga a los usuarios? Bueno, yo en lo que nos toca a Asimov, al final lo que aportamos ahí sobre todo es el análisis de detección exactamente de dónde tienes los defectos, ¿no? Que la forma tradicional de hacer, que siempre ha sido pues con las empresas de mantenimiento que van realizando pues los chequeos rutinarios en sus rutas ordinarias y que van detectando pues un poco lo más grave, porque al final es aquello que puedes detectar y modificar en el momento o reportar para que se modifique porque es lo más relevante, pues que en realidad podamos llegar no solo a detectar eso que es lo más importante o más urgente, sino también el cómo se va deteriorando todo a lo largo del tiempo para poder predecir cuáles son las siguientes actuaciones que tengo que decir, poder planificarlas, poder programarlas y poder hacer con eso una gestión más eficiente. Al final se trata de eso, de poder hacer esa evolución. Sí, y aquí. Sí, un poco apoyando un poco el mensaje que estaba dando Ivonne. O sea, al final sí que hay técnicas y metodologías para priorizar cuáles son las actuaciones más importantes, porque se ha comentado el tema de la resiliencia, ¿no? Que cuando tengo yo un evento o una degradación, cómo cae el nivel de servicio de esa vía y cómo lo recupero, ¿no? Y en función de se pueden desarrollar metodologías para priorizar en dónde tengo que actuar de forma preventiva y predictiva para poder recuperar ese nivel de servicio cuanto antes. Entonces, eso se está haciendo, y cómo tengo que actualizar esos planes de operación de mantenimiento y conservación para que dé respuesta a esas necesidades. No, yo solamente quería añadir, bueno, apuntalando lo que decían ellos de mantenimiento preventivo y de poder anticiparnos a las decisiones, y además, ya por acabar también con la explicación de Felipe, en lo que nos corresponde en Interviac, creo que el firme en las autopistas no es que no tenga necesidad urgente, es que se llevan a cabo campañas anualmente sí, anualmente diríamos, y creo que el firme está en un estado más que aceptable, o sea, óptimo diría yo. Pero las tecnologías que apuntaba, perdona, se me ha olvidado tu nombre, Ivonne, como mi hijo, se me ha olvidado, nos ayudan a eso, a ver el estado del firme y a tomar decisiones anticipadas. O sea, si vamos a programar, por ejemplo, una campaña, pues sabemos cuáles son los puntos críticos o las zonas que más recurrentemente muestran esta necesidad o lo que fuere, ¿no? O sea, que simplemente nos va a ayudar a tomar decisiones para no tomar decisiones con los ojos cerrados.
Ivonne, has comentado durante tu intervención, has hablado de vehículos autónomos, inteligencia artificial. Te quería hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto la aplicación de estas tecnologías puede sustituir, o más bien complementar, la inspección humana tradicional, y cuánto pueden mejorar el mantenimiento ayudar a mejorar el mantenimiento de las carreteras? A ver, yo creo que sustituir al humano no van a sustituirle. Lo que sí que van a hacer es que el humano no tenga que estar tanto en la captación de cada dato, de cada problemita que hay en la carretera, sino que realmente el humano sea el que va a tomar las decisiones, y que va a ser pues el ingeniero que va a tomar las decisiones sobre esos datos, y lo va a tomar sobre mucha más información de la que tenía antes, ¿no? Entonces, eso al final lo que hace es que la toma de decisiones sea más eficiente y más basada en evidencias, ¿no? Que al final también hay veces que bueno, pues igual si no se tienen los datos suficientes, se toman una decisión o se priorizan unas cosas sobre otras porque se piensa que es lo mejor y a lo mejor no hay evidencias suficientes, o si hubiera evidencias, pues a lo mejor la decisión sería diferente. También esto nos está pasando con, sobre todo, administraciones del ámbito municipal. Hay veces que cuando vamos a optar, o van ellas a optar a ciertos fondos europeos o ciertos mecanismos de financiación que pueden ser útiles para poder llevar a cabo ciertas actuaciones, pues el poder presentar a esos programas unas evidencias de lo que necesitas y de por qué necesitas y cómo va a afectar a la eficiencia del mantenimiento, pero también a la seguridad y a la sostenibilidad, los 3 puntos que antes mencionaba Olach y también Carlos Alzaga. Al final eso, bueno, pues puede permitir el justificar el por qué tienes que hacer unas actuaciones y poder recibir ciertos fondos para ello, ¿no? Entonces, creo que al final simplemente se trata en que las decisiones se tomen en base a información y a evidencias de lo que se necesita. Quería simplemente añadir un poco sobre lo de Iván. Hay un tema muy importante que es la objetividad del dato. O sea, cuando se está tomando de esa forma, no depende de la persona, cómo se ha levantado ese día para tomar, o distintas personas, ¿no?, haciendo el mismo trabajo. Y luego también la seguridad de los trabajadores. O sea, si las personas que tienen que estar a pie de asfalto mirando las cosas, al final están expuestas a accidentes, a condiciones climáticas. Entonces, en ese punto, estas tecnologías son donde pueden apoyar. Nosotros, simplemente un dato para que lo tengáis en cuenta, en un sector del Ministerio de Transportes que eran unos 350 kilómetros de carril, porque era una autovía con múltiples carriles y demás, había una persona que llevaba 1 año y medio en el arcén de la carretera tomando datos de toda la señalización, del estado del pavimento, de las marcas viales y de las barreras. Esa persona cogió un coche con nuestro sistema, hizo una serie de recorridos por todos los carriles y en 2 días, conduciendo a velocidad normal, obtuvo más datos de los que había obtenido en 1 año y medio. Entonces, esa persona luego va a dedicar el resto de su tiempo a analizar la información y a tomar mejores decisiones, y no a estar recogiendo datos a mano. Entonces, ese es un poco el cambio. Miquel, también tengo para ti una pregunta, o 2. Has comentado a lo largo de tu intervención, ¿no?, la necesidad de mayor apoyo institucional, ¿no? Entonces, sería un poco qué apoyo institucional necesitáis para acelerar este tipo de tecnologías, vean la luz. Y luego, por otro lado, también has apuntado la necesidad de una mayor interacción entre distintos ecosistemas. Entonces, no sé si igual has lanzado la piedra, no sé si ya estamos en el sitio ideal para que alguien recoja el guante, ¿no?, y se pueda ver pues esa mayor interacción y saber necesidades, ¿no?, que esto se pueda complementar. Si quieres empezar primero por la del apoyo institucional y luego... Sí, pues realmente lo que comentaba al principio, para que unas tecnologías basadas en conocimiento local pues vean la luz y lleguen a la sociedad, retornen, ¿no? Pues nosotros venimos de una universidad pública, de fondos públicos, entonces también nos gusta retornar a la sociedad esa inversión que se ha hecho en nuestras investigaciones. Por lo tanto, la mayor implicación de todos los organismos públicos a la hora de poder llevar estas tecnologías a la calle
es fundamental. Lo que pasa es que me cuesta decirlo aquí porque nosotros estamos pues efectivamente en Vizcaya por ese carácter innovador que hay en Vizcaya. Entonces está pues el Vizcaya Connected Corridor, pues aquí tenemos a Eduardo Casado, que es el responsable de innovación de Intervía, que entonces hay un departamento de innovación dentro de los gestores de las vías de alta velocidad. Entonces nosotros nos apoyamos en estos pioneros en innovación y en Living Labs para poder realmente poner a prueba nuestra tecnología, porque claro, como decía, nosotros teníamos probetas de asfalto en el laboratorio, pero las condiciones de contorno no son ni parecidas. Entonces, tener resultados de nuestros sensores reales, incluso en la P8, que es una vía de alta velocidad, pues es un lujo para poder avanzar mucho más rápido, para que estas tecnologías lleguen y ofrezcan esa información, pues en este caso la de peso en movimiento, para que propiamente Intervía pueda usarla para ese mantenimiento preventivo, ¿no? Pues ellos, pues Eduardo, hablábamos mucho de que ellos querían conocer cuáles las toneladas año que circulan por ese punto, porque ahora mismo la información que tienen es de la característica del vehículo, si es ligero, medio, pesado, pero no saben cuánto pesado. Entonces, un vehículo muy pesado degrada mucho más la vía que uno ligero. Entonces, así ya pueden empezar a saber, haciendo la trazabilidad de esa cantidad de peso año, cuáles son las zonas donde van a tener que aplicar. Aviso que me disperso, ¿eh? Entonces, estábamos hablando sobre innovación, justo en Vizcaya no aplica, entonces hay mucha, digamos, pues personalidad innovadora. Sí que la tendencia nacional, europea, es en esa línea para ser competitivos con otros países que están apretando fuerte en innovación, véase China. Y la segunda pregunta era... Lo del tema de la interacción, además entre los distintos ecosistemas, ¿no? Además, claro. Estáis aquí varios representantes, no sé si os habláis habitualmente, no me refiero de si os lleváis bien o no, me refiero si habláis habitualmente sobre necesidades o de qué están haciendo unos, qué están haciendo otros, para ver por dónde se puede tirar o complementar, ¿no? Sí, en esa línea. Yo a Ivonne le conocí por la charla que dio el año pasado en el Congreso de ITS aquí en Bilbao, que me pareció muy buena. Sí que evidentemente identificamos puntos comunes, ¿no? Pues estamos monitorizando vías. Sí que es verdad que el día a día nos va comiendo, pero sin duda ya en la comida seguramente hablemos de algunas posibilidades que tengo identificadas y eso. Lo que veníamos es que sí que ciertas iniciativas que, por ejemplo, me parece que actores como Tecnalia pueden ser buenos intermediarios porque tienen conocimiento de muchos aspectos, de intermediar en el tema multidisciplinar, ¿no? Entonces, desde que está en el laboratorio hasta realmente la aplicación por toda la cadena del dato, vamos a decir. Para Arturo también tengo una pregunta como usuario después de todo lo que se ha estado diciendo de soluciones, de innovaciones y tecnologías, verdaderamente que para vosotros como transportistas, ¿qué innovaciones serían más útiles para mejorar la seguridad y la eficiencia en el transporte por carretera? De todo lo que has podido oír un poquito. Pues no lo sé, porque realmente nosotros lo que somos usuarios. Ahora todos los vehículos que tenemos ya tienen control de distancia con el vehículo anterior, cambio de carril, todo eso. Encima el transporte creo que ha sido anterior todavía al vehículo utilitario en el uso de todas estas mejoras.
Esto favorece también la seguridad del propio transportista en relación a que si se está despistando, no sé qué, un frenazo, el propio vehículo frena, lo que evidencia también un menor número de accidentes. O sea, somos los usuarios de esta tecnología. ¿Qué necesitamos? Pues el vehículo autónomo sería, vamos, ideal, pero sobre todo ayudas también para mejorar estos vehículos, para comprar vehículos más modernos con mejor tecnología y con mejores niveles de seguridad y de contaminación. Lo de los vehículos autónomos, por ejemplo, me ha parecido por la intervención de Ivonne que va muy relacionado con la infraestructura, ¿no? O sea, que si no hay buena infraestructura, entonces no sé si hay fecha para los vehículos autónomos, no tecnológicamente, que evidentemente ya se pueden funcionar, sino por el tema de adaptarse a las vías y a las infraestructuras. A ver, a día de hoy en distintos sitios del mundo hay vehículos autónomos circulando de forma regular. Lo que pasa es que la aproximación que estamos haciendo en Europa es totalmente distinta a la de Estados Unidos y a la de China. En Estados Unidos hay una aproximación que es que se dan licencias a... Bueno, se dieron en su día a 3 fabricantes de automoción, hoy en día solo 2 porque a uno se le quitó la licencia. Y entonces los 2 fabricantes que son Tesla y Waymo de Google, pues tienen capacidad para en múltiples ciudades y zonas interurbanas a funcionar de forma autónoma bajo su única responsabilidad y siendo ellos los que chequean el estado de todas las infraestructuras para asegurar que sus vehículos pueden circular por ahí. Esa es una aproximación americana. La aproximación china es totalmente distinta. La aproximación china es que el Estado controla absolutamente todo y puede fulminar a cualquier empresa de automoción que esté funcionando de forma autónoma y que tenga... Además puede fulminarle por las razones que considere el Estado. O sea, puede ser por un tema de mal funcionamiento o puede ser por cualquier cuestión relacionada con la empresa. La aproximación en Europa es totalmente distinta. Yo creo que todos conocemos que somos más de carácter regulatorio, que queremos regular cuáles son las condiciones en las que los fabricantes en general, no un fabricante concreto, sino los fabricantes en general pueden circular o no circular por las carreteras, y eso va a conllevar una responsabilidad a los gestores de tráfico y a los responsables de carreteras, a las 2 figuras, para que den el visto bueno para que ciertos vehículos que a su vez hayan pasado una serie de pruebas puedan circular en ciertos entornos. ¿Eso qué hace? Pues que aquí en Europa esto va a tardar mucho. Porque es que aquí, bueno, están representantes de Interviac y de Vizcaya que tienen una red amplia dentro de un territorio pequeño, pero una red amplia que aglutina además todas las redes, todas las carreteras interurbanas de la provincia, o sea, todas excepto las de los municipios, pero te vas luego a una comunidad autónoma y resulta que tienes las carreteras del ministerio, las de la comunidad, las de la provincia y las de los municipios. Tenemos una figura que es el National Access Point, que es una figura que tiene que haber uno por país, que ahora mismo la ostenta la DGT en España, que se supone que se tiene que encargar de que para 2028 ellos tengan toda la información de todas las señales de tráfico de España. Yo todavía estoy esperando cómo lo van a hacer. O sea, y se lo he preguntado y me han dicho que van a dar formaciones. Entonces, te digo porque en España hay 8.200 entidades que gestionan calles y carreteras públicas. A ver cómo conseguimos que 8.200 entidades estén reportando la información tal y como quiere la DGT. Vamos, como China. Entonces, lo que quiero decir es que la aproximación en Europa al vehículo autónomo hasta ahora solo va a ser, y durante unos años solo va a ser a pilotos. Yo creo que es lo adecuado con nuestro entorno normativo. Y seguramente habrá espacios como puede ser el Vizcaya Corridor, en el que de forma frecuente, no digo siempre, pero de forma frecuente, pues circule eso. Pero dicho eso, que eso no nos nuble la vista de que los sistemas de ayuda a la conducción pueden ayudarnos muchísimo a evitar los accidentes. El 50% de los accidentes todavía siguen siendo salidas de vía. Y todo el mundo se queda con el titular de que el 60% son en curva, pero yo me quedo con el titular de que el 40% son en recta. O sea, ¿cómo puede ser que el 40% de la gente que se sale de la vía se salga en recta? Si tienes un sistema de ayuda a la conducción, ya es que, como dice alguna vez Pera Navarro, será que quieres estrellarte, ¿no? Lo que pasa es que el problema no es ese, el problema es que el sistema de ayuda a la conducción funciona como funciona y que las líneas tienen que estar súper bien pintadas y que además en condiciones de lluvia y demás hay problema. Pero yo creo que el foco no tenemos que ponerlo en el vehículo autónomo, que no sabemos cuándo va a llegar, sino en conseguir que esos sistemas funcionen ahora.
una cosa, y bueno, en esa línea iba el conductor autónomo, las ayudas, lo de la mejora de las carreteras, que no era por la velocidad, que estaba yo preocupado por la velocidad de las carreteras, sino que cuantas más ayudas tengan los vehículos autónomos, los vehículos de frenada, de cambio de carril y todo, habrá menos accidentes y se podrán adecuar más tanto las velocidades como las características de las vías. Sí, pero Mejorando, sí. mejorando todos, habrá menos accidentes, sobre todo los transportistas, el mayor miedo es tiempo parado en accidentes, es lo que no queremos. Lo que no queremos es que la vía circule, sea 80 o a 70, me da igual, pero que no se pare. Entonces todo esto ayuda a que... Bueno, que no se pare y que no haya accidentes, porque luego vamos a escuchar a Pilar, que perdona porque te mencione, porque encima te meto en un compromiso. ¿No vas a hablar luego? El 27 de noviembre. Ah, bueno, el 27, pues el 27 lo veremos, porque para mí también, no, también, para mí, sé que para los transportistas el sufrimiento es el tiempo de espera, pero también aquí tenemos gente que trabaja en seguridad vial. Yo me sumo a este carro desde hace poco, pero hay gente que lleva muchos años, que son los verdaderos sufridores, que ven que los accidentes no se consiguen mitigar, y cuando se ve una estadística de que el 40% de las salidas de vía es en recta, pues es que es un problema que es muy difícil de abordar por parte de los responsables de seguridad vial. Y luego lo suelto ahora al final para que ya luego lo hablemos en el café, pero sobre la seguridad vial resulta que hay otras prioridades que están por encima y que a veces no permiten trabajar en cosas que en la seguridad vial a lo mejor se podrían hacer, porque se podrían salir de esa caja de cristal en la que están metidos y se podrían hacer. Antes hemos estado hablando de los datos que generan los vehículos, pero la realidad es que hoy en día todos los datos que se usan son anonimizados. Nunca se sabe qué vehículo concreto iba a qué velocidad concreta. Y eso lo hacemos por nuestra cultura de priorizar la privacidad sobre la seguridad vial. Que yo no digo que haya que publicar todo, pero que existiría la posibilidad de tener todos los datos de todos los vehículos que han ido a 150 esta noche por la A8. Esa posibilidad técnicamente existe. No la consideramos porque no está dentro de nuestra cultura. Pero que si queremos reducir los accidentes podemos hacerlo. También podemos hacerlo obligando a los ciclistas y usuarios de patinetes en las ciudades a que usen casco. Porque están subiendo los accidentes mortales de usuarios vulnerables en ciudades. Entonces, ahí hay otra prioridad que tenemos, que es la movilidad sostenible, el fomento de la movilidad sostenible, que parece que se fomenta cuando uno no tiene que usar un casco. Y entonces, quiero decir que hoy en día hay prioridades, cosas que tenemos priorizadas por encima de la seguridad vial. Con lo cual tenemos los niveles que tenemos porque son los que estamos asumiendo como culturalmente, y además son unos niveles que parecen aceptados por la sociedad. Y además, como comentabas antes, de que estas tecnologías tienen que ser herramientas. Finalmente, el usuario tiene que saber cómo usar las herramientas para que finalmente se reduzcan esos accidentes, pero siempre queda de la mano del usuario. Entonces, la herramienta no es la que va a solucionar todos los problemas del tráfico, sino que también tiene que haber una concienciación en los usuarios para, uno, aprender a utilizar la herramienta, y dos, que la utilicen de manera correcta. Quería, para ir terminando ya, una pregunta también para Iñaki. Se ha puesto también en el debate, ¿no? Y en las exposiciones se ha hablado de cambio climático. ¿Cómo va a afectar el cambio climático a la disponibilidad y conservación de la red de carreteras? ¿Y qué tecnologías tienen actualmente mayor potencial para la conservación de las carreteras? Son dos preguntas. Dos por uno. Dos distintas. Por las proyecciones de cambio climático que se están viendo, lo que se está viendo es que lo que va a afectar más a la conservación y a la utilización de las carreteras son las olas de calor, que eso afecta a días por encima de X temperatura, que va a afectar sobre todo al mantenimiento de los asfaltos. Y luego van a ser la forma en la que va a llover. Se supone que va a haber menos eventos de lluvia, pero mucho más intensos. Entonces, esas lluvias extremas producen que el terreno no sea capaz de absorber toda el agua, entonces van a provocar, en principio, más deslizamientos en aquellos puntos más críticos expuestos a inundaciones.
pues se ve pues más probabilidad de que haya aquaplaning o nivel de agua por encima de la carretera, y me estoy dejando una ahora mismo, seguridad y deslizamiento. Bueno, creo que son las principales. Y la otra pregunta, perdona. ¿Qué tecnologías tienen actualmente mayor potencial para...? Bueno, pues para hemos la estado conservación? hablando bastante de tema de IA, tema de predicción de tráfico, predicción de condiciones meteorológicas, Ivonne Onasimov, IA de imagen para control de estado, predicción de estado de mantenimiento estructural, comportamiento estructural o de taludes, comportamiento de las láminas de agua para ver cómo se va a comportar el agua en los entornos. Y lo he adelantado antes, pero tema de la robotización. O sea, al final el reducir el tiempo en que personas están trabajando, haciendo tareas repetitivas, no quiero decir de poco valor, pero es como, o sea, tener una persona en esa carretera haciendo algo que se puede hacer de una forma fácil con una máquina, y que la persona esté controlándola, o sea, puede ser teleoperación o puede ser un robot autónomo trabajando. Entonces, creo que es protección de la persona, se incrementa, has dicho, de 1 año y medio a 2 días, no sé cuántos kilómetros de vía, y sigue haciendo falta ese trabajador con esa experiencia, ¿no? Entonces, aparte, la falta de trabajadores, ese envejecimiento y la falta igual de atractivo para trabajar en esas condiciones, pues los temas de teleoperación desde una oficina, unas condiciones laborales mejores y no expuestos a esos riesgos, pues creo que sí, yo creo que he resumido bastante bien. Y para cerrar, Olach, ¿cómo se prepara Intervía para los retos futuros de las infraestructuras viarias? Bueno, ¿cómo se prepara? Empiezo diciendo que antes, en alusión a lo que comentaba de la colaboración entre administración y empresas, estamos, o sea, la Diputación, el Departamento en 2020 aprobó un plan de innovación, ¿vale? A partir del cual, y basándonos en él, en todos los contratos, o sea, es una aplicación transversal, ¿vale? Tanto en diseño como en ejecución y en conservación, introducimos cláusulas de innovación que son las que nos están permitiendo, y por eso en los últimos años estamos en una colaboración estrecha con diversas empresas, startups, que nos muestran su tecnología, ¿vale? ¿Y cómo nos estamos preparando? Bueno, pues nosotros ya hemos puesto en marcha, como decía, la oficina del dato, nuestro gemelo digital, que nos ha costado un poco sacarlo adelante, pero bueno, ya lo estamos viendo, estamos desarrollándolo, o sea, madurándolo más que desarrollándolo. Nos va a permitir, pues, hacer numerosas simulaciones, como decías, Miquel, para poder tomar decisiones acertadas y bueno, aunque la tecnología de la IA parece que está aquí y ya a nadie le suena extraño, pues estamos empezando a escuchar por ahí cosas como la cuántica o la sensorización distribuida, que seguramente el año que viene, en la próxima jornada, que espero que no me invitéis, alguien de mis compañeros aquí en la mesa podrá contarnos. Y en esa línea estamos, siempre buscando no quedarnos atrás, ¿vale? Esa es un poco la idea. Pues como un poquito ya de cierre, y habéis comentado, ¿no? Está claro que la tecnología ya está aquí, ya ha llegado para quedarse, y yo creo que el reto ahora es, pues, que integrarla con inteligencia, más allá de la artificial, y lograr, pues, lo que en definitiva es un poquito el objetivo de la jornada, ¿no? Que la red de carreteras sea más segura, sostenible, eficiente y al servicio de la sociedad y de la economía. Agradecer a todos los ponentes las aportaciones que habéis tenido. Muchas gracias al público por su atención, y creo que ahora tenemos un café. Una pregunta me permite. Sí, por favor. He monopolizado el debate. No. La pregunta es, la jornada sobre la conservación. Un momento, porque si no, no seguís la grabación. Sí, en la jornada sobre la conservación, pero Miquel ha dicho que un vehículo pesado no estropea la carretera igual que un vehículo ligero, está claro, ¿no? Y hablamos no de la carretera, sino del firme. Mi pregunta primera para ti, Miquel, es: ¿cuántos vehículos ligeros tienen que pasar para que se equipare? ¿Cuál es la relación vehículo pesado, vehículo ligero? Pero solo hablando del firme, porque luego a Olach le voy a preguntar
La misma pregunta, pero por la carretera, porque como la carretera son muchas más cosas que el firme, tenemos las biondas, los túneles, la señalización, las líneas, lo que quería era pues tener esa relación por parte de los dos de cuánto equivale a un vehículo pesado y si lo tenéis. No tengo ni idea. No soy experto en ese tema, pero sí que nosotros en los sensores lo que sí que vemos es la diferencia de las señales, de las vibraciones y deformaciones que hay entre vehículo ligero y pesado. Entonces, la plasticidad del pavimento asfáltico con un vehículo ligero es muy baja. Entonces, en los vehículos pesados nosotros vemos persistencia en las señales de deformación una vez ha pasado el vehículo. Por lo tanto, no te puedo dar ese dato, pero entendemos que sí que el evento es de muy diferente magnitud. El dato que te dé, como se está grabando, va a quedar para siempre. Entonces, podría darte una aproximación, pero seguramente cuando el piloto de Menditech, que nos ayuda con el pesaje dinámico, nos ayudará a tomar conclusiones y concluiremos datos más fehacientes, que el año que viene podéis preguntárselo, pero ahora podrían dar del orden de 30.000. 1 a 30.000. Si me preguntas si el vehículo va pesado, va cargado o no, ya me lo complicas, ¿eh? Sí, pero... Porque la pregunta es muy interesante, pero yo iría más allá, porque cuando yo construyo una carretera no tengo que estar pensando en eso, tengo que estar pensando que está construida para que pasen todos los vehículos, con lo cual el firme tendría que soportar el paso de un camión o de un vehículo pesado sin tener ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces los firmes no son los adecuados, una rebaja en el tanteo de cuánto va a costar la construcción, en fin, muchas de estas cosas que al final las ves reflejadas en los pavimentos. Porque ¿qué más me da a mí que la relación esa? Que te entiendo la pregunta, pero al final lo que es importante es que esa vía esté construida para el paso de un vehículo pesado sin que se deteriore rápidamente. ¿Por qué? Porque van a pasar por ahí los camiones. Sí, pero bueno, una parte del deterioro es el paso, pero la otra es la siniestrabilidad que hay. Entonces, ese 1.30.000 me parece muy descompensado, porque los camiones apenas tienen accidentes, tienen averías en las carreteras, en las vizcaínas también. Hay alguno que otro. El otro día tuvimos uno en Mújica que volcó y se fue a la vía, y eso fue pues bueno, un accidente muy, muy gordo, pero no hay tantos accidentes en carretera. Y la relación entre accidentes en carretera producidos por vehículos ligeros y camiones quizá pueda ir de 1 a 500. Y son los que deterioran la carretera en su totalidad. El 27 de noviembre, seguridad vial. No te puedo dar datos de siniestralidad porque ese análisis no lo desconozco. Aparte que estamos hablando de Intervía, ¿sabes? No. Qué bien, cómo estamos llevando a la gente a la siguiente jornada. Sí, hemos puesto el cebo ya. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Pero bueno, voy a hacer alguna pregunta más, porque antes cuando comentabais el tema de el control de cómo están las carreteras, el actuar sobre las carreteras, a mí una cosa que siempre me llamó la atención, y no hablo de Vizcaya, hablo en general, cuando llegas a una carretera y pones una señal que pone atención, tramo peligroso, y ese cartel lleva ahí años y años y años, y yo no sé si por la orografía o por el problema, pero nunca se ha corregido y al final sigue habiendo accidentes en ese tramo. ¿Son decisiones políticas o cuál es el problema? Yo creo que, como ha dicho Jaime, igual es para la siguiente mesa, pero tenéis que tener en cuenta la financiación y la priorización necesaria para actuar. Ojalá pudiéramos actuar en todos los tramos. Ojalá pudiéramos dar la mejor respuesta en cuanto a seguridad y en cuanto a funcionamiento de la red,
pero nosotros estamos también sometidos a una serie de restricciones presupuestarias. Entonces, la primera medida que se puede tomar, y seguramente para la jornada del día 27 tendréis una mejor respuesta, pero la primera medida que se puede tomar es la de señalizar. Y esa es la primera. Lo cual no quiere decir que sea la última. Sí, lo cual no quiere decir que sea la última. Y yo hablando, vosotros no habléis de Vizcaya, pero yo sí, yo hablo de Vizcaya. Creo que desde nuestro departamento se está haciendo un trabajo excelente en materia de seguridad vial, excelente, con la restricción presupuestaria que tenemos todas las administraciones, pero se está haciendo un trabajo excelente. Hemos visto una reducción en el número de accidentes, en la lesividad de esos accidentes y en el número de víctimas mortales en los últimos 10 años, importantísima. Entonces yo creo que algo estamos haciendo bien cuando tenemos más usuarios en nuestras vías y tenemos menos muertos. Entonces creo que en la parte que nos toca, tanto a Interviac como al departamento propiamente dicho, creo que algo estamos haciendo bien, sí. Estoy de acuerdo. Y perdona, pero la siguiente jornada te tocará hablar de eso. Pero yo traigo algunos datos que luego saldrán en la siguiente mesa, y la siniestralidad del sector de transporte de mercancías, de los últimos datos de la Dirección General de Tráfico y de tal, han bajado. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. Y además, si los llevas a términos relativos, que un muerto siempre es un muerto, antes te lo comentaba, y es muy importante rebajarlos, pero en términos relativos, la siniestralidad del sector es del 0,03%. O sea, unas cosas que dices, bueno, pues vale, sé que es muy notable el dato y las muertes y la siniestralidad, pero el sector tiene poca siniestralidad, referido a los kilómetros que se realizan, en la interacción del tiempo que estás en las carreteras, el número de vehículos, el número de empresas. Todo eso, si lo relativizas, los datos son muy bajos. No sé si querías apuntar. Antes de nada, sin más, para traerlo un poco al tema de innovación, sí que es cierto que en lo que comentas, las tecnologías que estamos aquí, lo que pretenden es, como había comentado antes el compañero de Tecnalia, es objetivizar el dato. Por lo tanto, a los gestores de vías les permita priorizar con un dato objetivo qué tipo de mantenimiento deben de realizar en las vías y cuáles son pues más críticas o menos. Entonces, nuestras tecnologías lo que van a pretender es objetivizar ese dato y ayudar a la toma de esas decisiones y que se ajusten a presupuesto. Sí. Cerramos contigo ya y luego ya vale, podéis seguir en el café. Por aclarar, el hecho de que los camiones, ¿no?, tengan menos accidentes también tiene su lógica. Los accidentes tienen una correlación muy alta con la intensidad. Tú ves los accidentes, ves en las 24 horas del día, de un día laborable, y coinciden entre las 7 y las 9 de la mañana, muchos, en mayoría, y la junta de la tarde, ¿no? Entonces, está ligado muy correlacionado con esa intensidad, que es cuando viajan los camiones. Generalmente tienen un perfil horario desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, constante más o menos. Luego depende del tramo de carretera, ¿no? Pero en esos periodos, digamos, coincide con periodos valle, no tan punta, y hay menos densidad de tráfico. Y por las mañanas, y ahora vemos en el corredor del Chorierri, por ejemplo, ha aumentado bastante las incidencias, pero es desde que se hizo lo de Cucularra, que se quitó un cuello de botella y se ha hecho muy bien, porque eliminando el cuello de botella en un punto de la red se ha conseguido mejorar y reducir mucho la congestión, pero a costa de aumentar la densidad vehicular en el corredor del Chorierri. Entonces, ¿eso qué provoca? Encima estamos mal acostumbrados porque nos saltamos el Highway Capacity Manual en todas las recomendaciones. En vez de ir a 80 vamos a 100 y con una distancia con el vehículo delante que debía ser la de 80 o algo así. Entonces, todo esto es a costa de la seguridad. Y también cuando de repente se provoca un accidente, alguien levanta un poco, o frena un poquito, vemos la lucecita y la congestión se traslada mucho más rápido hacia atrás, ¿no? Pero bueno, gracias a la tecnología que hay, pues se va a ir avanzando y conocer todos esos microfenómenos antes de que se propaguen y se irá avanzando. Pero bueno, simplemente era eso. Muy bien. Pues lo dicho, agradecer nuevamente a los ponentes, al público. Veo que la mesa siguiente también va a ser interesante, con lo cual a ver si seguimos con el aforo. Y la jornada siguiente. Entonces ahora pues un café, podéis seguir ahí en el café con las dudas y las consultas. Y gracias.